Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, pedir perdón por mi voz, pero es la que tengo. Vale, y bueno, la idea un poco es, os voy a contar la problemática que yo me encuentro, porque José Miguel dice la suerte, también podría ser la desgracia. Vale, del entorno en el que nosotros trabajamos, que es un entorno, pues, como vaya a ver, muy heterogéneo, con muchísimas necesidades, con muchos puntos de mejora, bueno. Entonces, un poco, voy a dividir la charla bueno, primero presentarnos quiénes somos, qué es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, ¿vale? Para vender un poco mi empresa. Luego una serie de conceptos básicos que vamos a necesitar un poco para que entendáis los casos de uso que nosotros hemos venido aplicando en estos últimos años. A ver, nosotros no nos dedicamos como tal al Machine Learning, simplemente hemos utilizado algunos modelos y hay casos de éxito y casos de fracaso. Y bueno, pues la idea es que un poco conozcáis que es un sector de gran aplicabilidad, bajo mi punto de vista. Vale, habrá mucha gente que no sepa lo que es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Es una OPI, un organismo público de investigación de la región de Murcia, que básicamente aglutina a toda la investigación que se hace en los hospitales y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Aunque también hay otras facultades adheridas, por ejemplo, informática también lo está. O sea, yo vengo de un grupo de investigación en la Facultad de Informática. Es un instituto de excelencia acreditado por el Carlos III y bueno, básicamente es donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. El campus de Ciencias de la Salud, que supongo que no lo conoceréis, que está justo enfrente de la Arisaca, en el Palmar. Mi equipo está compuesto por 3 informáticos, 2 doctores y luego tenemos a un biólogo especialista en bioinformática y en análisis de datos. O sea, somos 4 en total. Un montón. Bueno, también, como sé que aquí ya habrá mucho informático, pues bueno, un poquito nuestra infraestructura hardware no es para tirar cohetes. La vamos a ampliar. Probablemente en 2-3 semanas vamos a tener que ampliar, pero bueno. Tenemos 2 procesadores ya con capacidades de cómputo ya, digamos, de nivel medio. Y tenemos también una tarjeta para computación de altas prestaciones con procesadores gráficos, ¿vale? Que permite agilizar operaciones en coma flotante, que es muy común utilizar también en muchos algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, TensorFlow o algunas redes neuronales profundas utilizan este tipo de arquitectura para que la ejecución, digamos, no dure años. Vale. Y bueno, con todo eso, ¿qué hacemos? Pues básicamente hacemos 2 cosas. Una, integramos fuentes de datos del hospital o de bases de datos que tienen los investigadores y los analizamos. Así de simple. Ya está. Vale, ese sería nuestro interesante trabajo, como ha dicho antes José Miguel. Vale. ¿En qué consiste? Porque realmente, bajo mi punto de vista, el trabajo gordo, digamos, está en integrar, ¿vale? Porque ahora veréis. En el entorno biomédico tenemos 2 fuentes de datos, fundamentalmente. Tenemos lo que son los propios sistemas de salud, la historia clínica electrónica, receta electrónica, perdón, imagen de anatomía patológica, de radiología. Y por otro lado tenemos todo lo que genera la investigación. Bases de datos de artículos científicos, estudios in silico, in vivo, in vitro, que ahora contaré lo que son un poco por encima, ensayos clínicos. Vale, por lo tanto ya, bueno, eso es un ejemplo, o sea, hay muchísimos más. Además, dentro de ello suele haber muchísima heterogeneidad. Por ejemplo, no es lo mismo la historia clínica que hay en el Palmar, en la Arisaca, que la que hay en el Reina Sofía o en el Morales. Vale, hay pequeñas cosas que cambian. Vale, características que nos encontramos. Es un entorno súper heterogéneo, muy heterogéneo. Tenemos formatos de datos muy variados.
O sea, hay texto libre, que eso a los informáticos nos gusta mucho. Hay variables que están más regladas, hay imagen, hay vídeo. Bueno, es un carajal. Luego también una característica muy importante que tienen los datos biomédicos es que hay mucho dato longitudinal, muchas medidas repetidas. Gracias. Claro, cuando tienes un paciente crónico, pues le va haciendo seguimiento pues durante 20, 30 años y tienes analíticas, la tensión, el azúcar, lo que sea. Vale, durante mucho tiempo, que también es interesante, que nos puede dar información. Y hay mucha información en texto libre. ¿Vale? Los médicos les gusta mucho escribir y se sienten cómodos escribiendo en texto libre, pues y ellos tienen ahí en la historia como si fuera una especie de editor de textos, donde cada vez pues van poniendo cómo evoluciona, cosas que ven, que es un nicho de información súper, vamos, ahí de todo, y súper importante que eso se pueda analizar. Vale. Otra de las cosas que tiene el campo de los datos biomédicos es que imaginaros que tenéis un modelo que funciona genial, pero es un campo que no para de evolucionar. De repente encuentran un nuevo fármaco, encuentran una nueva diana terapéutica a la que atacar y tenemos que ser conscientes de que nunca el modelo va a ser el definitivo, sino que tenemos que estar pensando siempre en cómo se actualiza, cómo evoluciona. ¿Vale? Me podéis interrumpir cuando queráis. Más cosas que encontramos dentro de la medicina. Bueno, en la medicina, y sobre todo en el campo de lo que es más la investigación clínica, está la medicina translacional, que es como cuando tú ya has encontrado, ya has validado en un modelo animal un fármaco que puede ser útil. Bueno, pueden ser otras cosas, pueden ser modelos de utilidad, pero vamos con fármacos, que es lo que mejor vamos a entender. Como eso al final acaba llegando al paciente, que es lo que interesa. Vale, entonces la medicina translacional siempre, desde que yo conozco este sector, siempre básicamente la forma en la que llega es vía ensayos clínicos. Tú eres un paciente, imaginemos que Dios no lo quiera, que tenéis un tipo de cáncer, y si cumplís criterios de inclusión, pues probablemente entréis en un ensayo clínico donde un fármaco más moderno, con menos efectos secundarios, etcétera, 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 va a ser probado sobre vosotros y se va a medir pues si realmente funciona o es mejor seguir como estaba. ¿Qué problema tienen los ensayos clínicos? Que, a ver, primero, esos criterios de inclusión suelen ser muy, muy, muy estrictos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo explicaré en un caso de uso. A lo mejor se valida un fármaco que funciona súper bien en cáncer de mama metastásico, con esos criterios de inclusión. Pero cuando tú lo llevas a la práctica clínica ordinaria, donde tienes un abanico mucho más grande, ya la cosa no funciona tan bien. Funciona en algunos casos, en otros no. Por eso en los últimos 4 o 5 años se tiende a lo que serían validaciones en lo que se llama real world data, que no es un concepto solo de la medicina. Pero la idea es poder validar los resultados en la realidad, en tu día a día, en la consulta, no con unos criterios no en un modelo tan rígido. Luego otra cosa que siempre me ha gustado es lo que hay una tendencia, bueno, desde hace muchísimos años, que es lo que se llama medicina basada en la evidencia, que supuestamente es cómo se rige a la hora de tomar diferentes decisiones los clínicos, que se basa en si hay muchísima evidencia en que yo haciendo esto pues curo a más pacientes que haciendo lo otro, ¿vale? Pues lo lógico es que siga por ese camino. Pero eso entra bajo mi punto de vista, entra en conflicto con lo que está un concepto muy de moda, que es la medicina personalizada, que es cómo busco algo que se adapte a mis condiciones, no solo con mi diagnóstico, sino a cómo es mi genética, a cómo he vivido, me he alimentado, he sufrido contaminación respirando, etcétera, etcétera,
cómo se adapta a eso. Porque muchas veces la medicina basada en la evidencia, como muchas veces buscamos simplificar, se basa muchas veces en cálculo de scores. Por ejemplo, en cardiología es muy común que tú midas, pues imagina que llega un paciente a urgencias que ha tenido algún problema cardiovascular y entonces pues se evalúa la tensión, si tiene diabetes, vale, una serie de parámetros. Y eso con una formulita te da 25. Y ese 25 es índice 3 o índice 4, lo que sea. Y a partir de eso se va a tomar una decisión de cómo se va a tratar. Vale, yo bajo mi punto de vista creo que eso está perjudicando a lo que sería la medicina, porque lo que se debería hacer no es guardar esa clasificación, sino guardar todos los datos, sino los datos crudos de dónde vienen, porque a lo mejor es hipertenso un poquito o mucho y lo estamos perdiendo, y a lo mejor en un futuro eso nos puede ayudar. Por ejemplo, un ejemplo más claro, ahora en cáncer está muy de moda y en muchos hospitales ya se practican, sobre todo en tumores sólidos, se ve, el patólogo ve el tumor, ¿vale?, en el microscopio, y mira si alrededor del tumor hay células del sistema inmune, que digamos que es como que tu cuerpo, ¿vale?, no lo ha conseguido reducir, pero ya está viendo que hay algo ahí que no es bueno, que hay que cargárselo. ¿Vale? Y eso te da lo que ellos llaman un inmunoscore, ¿vale?, que es una clasificación, ellos miran por el microscopio y dicen, vale, pues tiene un inmunoscore de 3. Y eso sirve para tomar cirugía, radio, ¿vale?, diferentes tratamientos. Ahora yo digo, si cogiéramos y estuviéramos almacenando todas esas imágenes en un futuro, o en un futuro a corto plazo, y no nos quedáramos solo con el inmunoscore, sino nos quedáramos con qué pasa ahí, porque a lo mejor hay muchas células, menos, están atacando por un sitio, por un lado, yo que sé, el tumor se escapa, me lo estoy inventando, ¿vale? No soy clínico. Pues a lo mejor eso nos puede ayudar mejor en el futuro a clasificar a por qué este paciente sobrevive y este no, porque este vive mejor y este no. ¿Sabéis por dónde voy? O sea, la importancia de que lo que quiero que os quede claro es la importancia de no perder el dato crudo, ¿vale? Bueno, también es muy de estadificar a los pacientes basados en p-valores, ¿vale?, o en intervalos de confianza. Pues yo, a partir de las variables que tiene, pues me dice que si le aplico esto, pues se va a curar con un intervalo de confianza por encima del 95%. Pues ya está, ¿vale? Pero ¿y si me quedo en el 94,9%? ¿Vale? No sé si veis por dónde voy. ¿Vale? Es que utilizan muchas tablas que igual, bajo mi punto de vista, estoy hablando bajo mi punto de vista, deberían de flexibilizarse. Me estoy enrollando mucho. Vale, nos pasamos a la biología molecular. A ver, esto no es que me vaya a poner a dar un rollo de biología, sino un poco para que entendáis la base, vamos, que es lo que vimos todos en el instituto. ¿Vale? Que básicamente es que todos en nuestras células supuestamente tenemos más o menos el mismo ADN, que se transcribe en ARN, que es lo que luego se traduce en proteínas que forman tejidos, los músculos, el cabello, hacen enzimas, participan en procesos metabólicos, ¿vale? Digamos que la proteína es la que hace cosas, ¿vale? Pues el papel de la biología molecular en el campo biosanitario es eso, es entender eso y encontrar, tanto describir los mecanismos moleculares que desarrollan una enfermedad o que te predisponen a desarrollarla, a esos 3 niveles, aunque bueno, hay más. Encontrar biomarcadores que te permitan diagnóstico precoz, o lo que estábamos comentando, hay muchos biomarcadores ya validados en la práctica clínica que te van a llevar por una terapia o por otra. También identificar posibles dianas terapéuticas. Es muy común, por ejemplo, que en algunas enfermedades pues haya una proteína que se produce demasiado, ¿vale? Y hay fármacos pues que ayudan a reprimirla. Y eso pues te alivia. Digamos que hay enfermedades crónicas que se alivian con ese tipo de fármacos. Bueno, cuando venga otro proponente que sabe mucho más que yo, también verá cómo se prueban fármacos desde el punto de vista utilizando
técnicas de docking de proteínas combinado con machine learning. Ellos hacen cosas muy chulas. Y luego, bueno, antes de que, digamos, llegara lo que sería la experimentación in silico, que ahora comentaré, se pueden validar esos resultados, hay que validarlos, tanto en vivo, bueno, primero in vitro y luego in vivo, pues en modelos animales, antes de llegar a lo que os comentaba de ensayos clínicos ya con humanos. Vale, ¿qué ha pasado en los últimos, pues, prácticamente desde que se secuenció el genoma aproximadamente por el 2000, y sobre todo con la llegada de lo que se llama NGS, Next Generation Sequencing, ¿vale? Que son máquinas que te permiten de forma muy económica hacer estudios muy masivos, estudiar todo el genoma de un humano, todo su RNA, toda la proteína que hay, todos los metabolitos, todos los procesos metabólicos que ayudan a que las proteínas se comuniquen entre sí, que generan nutrientes, ¿vale? Y entonces, bueno, esto tiene unas características muy especiales, que es que con muy poquito dinero, ¿vale? Antes, en este modelo de aquí, o sea, al principio del 2000, incluso ahora, había investigadores que vivían de investigar un gen, ¿vale? Yo, con un gen y cómo interrelacionado podía investigar. Hoy en día, gastándonos 300, 400 euros por muestra, podemos investigar 30.000 de golpe, ¿vale? Gracias a toda esta serie de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo cuando trabajas con un gen que cuando te encuentras con que tienes 30.000, ¿vale? Y esos 30.000, ¿cuáles están participando en mi enfermedad, en mi proceso, en lo que esté estudiando? ¿Vale? Yo digo que podéis interrumpirme cuando queráis. Entonces, bueno, y así es como surge lo que sería la bioinformática, digamos, que es una rama muy de la ciencia muy multidisciplinar, donde suelen haber, pues, biólogos, informáticos, matemáticos, incluso químicos, para todo el tema de la estructura 3D de las proteínas y tal. Y bueno, los grandes retos son, estamos hablando siempre yéndonos al campo biosanitario, porque la bioinformática puede ser en cultivos, cómo mejorar los cultivos, procesos biotecnológicos, ¿vale? Participa en todo donde se trabaje con o DNA o ARN o proteína, ¿vale? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar, que también es el título de la charla, en lo que sería la bioinformática translacional, que consiste en integrar todo esa carajal que hay en los hospitales y en los servicios de investigación biomédica con todo ese nuevo carajal que tenemos cuando hacemos experimentación con técnicas de secuenciación masiva, ¿vale? Donde vamos a tener un montón de datos, ¿vale? Que permita, pues, bueno, y hay mucha gente que piensa como yo, los grandes gurús de la bioinformática consideran que será una especialidad en los hospitales. O sea, en poquitos años habrán servicios de bioinformática en los hospitales que ayuden. Es más, ya, por ejemplo, en cáncer de mama se suelen hacer estudios genéticos, por ejemplo, en la RISA, que es la unidad de cardiopatía hereditarias también, que se hacen no en investigación, sino como práctica clínica habitual. Lo que pasa es que eso se deriva a una empresa, que esa empresa tiene médicos, biólogos, informáticos, que devuelven los resultados. Pero eso, con el tiempo, ya os digo que estará integrado en los hospitales. Y bueno, pues esta integración nos tendría que ayudar, pues, a facilitar la cura de enfermedades, a hacer diagnósticos más precoces, a la medicina personalizada. O sea, si yo soy capaz, con poco dinero y en poco tiempo, de saber los factores epidemiológicos que tiene ese paciente, sus factores genéticos, ¿vale? Voy a poder, a lo mejor, tener un tratamiento que se adapte más a él, evitando posibles efectos secundarios, ¿vale? Y todo lo que lleva con boca cuando tiene un tratamiento. También hay un campo enorme en el ámbito de las enfermedades raras, ¿vale? Porque, bueno, eso ya pues sale mucho en la prensa. Las enfermedades raras, a lo mejor una persona
hay 3 en el mundo que la tienen, pero si juntamos todos los que tienen una enfermedad rara ya no es tan raro. ¿Vale? Por lo tanto aquí hay un campo también importante de trabajo y bueno, hay muchísima financiación. Con el coronavirus, pues enseguida lo secuenciaron y lo publicaron. ¿Vale? Para que la gente con eso pues pueda trabajar a ver cómo se puede desarrollar una vacuna. ¿Vale? Todo eso es bioinformática. Vale, y ahora vamos a entrar un poquito en una cosa que no sé si habréis visto en el curso. En el ámbito de... ya sí que entrando en la inteligencia artificial, que es una cosa en la que trabaja mi grupo de la universidad. ¿Vale? Que es la ingeniería del conocimiento. Que es un poco... por lo que viene el programa de lo que tenéis, vosotros estáis más orientados al análisis de datos en este curso. Pero hay una parte de la inteligencia artificial donde lo que se busca es representar los datos, representar ese conocimiento que luego va a facilitar que los sistemas de análisis vayan mejor. Incluso te va a definir conocimiento que no se ve, que no está ahí. O sea, te va a hacer el conocimiento implícito, te lo puede hacer explícito porque, bueno, tiene ahí mecanismos de razonadores, etcétera, que te pueden enseñar cosas que no están ahí, que no ves a simple vista. Entonces, bueno, dentro de la ingeniería del conocimiento hay más ramas, pero las más comunes o utilizar sistemas basados en reglas o modelar el conocimiento, representarlo mediante ontologías. Yo no voy a decir que es mejor o que es peor, pero yo como trabajo con ontologías, pues voy a ir por ahí. Aunque con las ontologías también se pueden integrar sistemas basados en reglas, ¿vale? Entonces, bueno, una ontología, nosotros utilizamos, no quiero entrar en detalles muy técnicos, me voy a pasar, es que si no... Vale. Vale, voy a avanzar, voy a dar una definición así conceptual y entro más. Vale, digamos que cuando nacen las bases de datos relacionales o ahora las no relacionales y tal, vale, pues básicamente lo que nos permiten es que teníamos una serie de datos dispersos en ficheros por ahí, vale, yo los organizo, ya los puedo consultar y puedo trabajar con ellos. Lo que hace la web semántica o las ontologías en este caso es que esos datos se puedan interrelacionar entre sí. Por ejemplo, si yo tengo mi historia clínica electrónica y yo trabajo en el servicio de oncología y tengo pues anotado a mis pacientes hay un estándar de diagnóstico, ¿vale? Pues para decir, pues es cáncer de mama en la mama derecha, ¿vale? Hasta a cierto nivel, y eso es un estándar. Y yo en mi sistema de anatomía patológica utilizo ese mismo estándar, pues hay ontologías que modelan eso, que te van a permitir, digamos, verlo todo desde un prisma superior y poder consultar simultáneamente a bases de datos que, digamos, has homogenizado anotando, se llama el proceso, todos esos conceptos a un idioma común, ¿vale? Las ontologías también son muy útiles, que ahora comentaré algún caso de uso en el procesamiento del lenguaje natural. Y luego son muy interesantes porque, como Europa las ha estado apoyando estos últimos años y tal, ahora os enseñaré la cantidad de conjuntos tanto de ontologías como de datos abiertos modelados por esas ontologías que hay a nuestra disposición para poder... Porque, a ver, yo muchas veces cuando yo qué sé, voy a Vitamia, ¿no? Y hablamos de todo esto porque ellos ya están trabajando, tienen proyectos europeos de innovación. Vitamia son servicios centrales del Servicio Murciano de Salud. ¿Vale? Ya están trabajando en aplicar modelos más que a la clínica, orientadas a la gestión. ¿Vale? Pues cómo puedo mejorar mis procesos, cómo puedo reorganizar los quirófanos pues para potenciarlos mejor. ¿Vale? Y ellos dicen que claro, que lo que yo les vendo, que aquí en Murcia que no hay tanto dato para... Pero claro, si pudiéramos coger todo lo que hay en la historia clínica, solo con eso ya hay para aburrir. Pero es que si encima de todo lo enriquecemos con lo que están investigando los americanos, los alemanes, los chinos, ¿vale? Es que hay muchísima potencia ahí. ¿Vale? Ahora falta que sepamos hacerlo y que funcione, pero bueno. Bueno. ¿Qué es lo que tiene? Que yo esto
¿vale? Me va a facilitar que todo ese conocimiento, que toda esa base de datos sea procesable, tanto por una persona como por un computador. ¿Vale? Hay agentes, hay lo que se llaman razonadores, que sobre eso te pueden generar conocimiento nuevo. Y luego además lo que os comentaba, dentro de este mundo de la web semántica hay una cosa que se llama el Linked Open Data, que son datos abiertos enlazados, en la cual yo puedo tener mi isla de conocimiento de oncología de mi hospital, pero lo voy a poder relacionar con otro montón de conjuntos de datos que están en ese formato. Y creo que pongo aquí algunos ejemplos. Bueno, aquí pongo la pila de tecnologías porque me imaginaba que habría muchos informáticos, ¿vale? Lo que definieron cuando se definió la web semántica, en el 2001 creo que fue, ¿vale? Y nosotros trabajamos fundamentalmente en ontologías, que básicamente son descripciones lógicas, ¿vale? Son reglas lógicas en las que yo me defino conceptos y cómo se relacionan entre sí. Y lo que serían las bases de datos que se almacenan en una cosa que se llama RDF, que son como, es una estructura de base de datos que se basa en que tú tienes un sujeto, un objeto y un predicado, ¿vale? De tal forma que, por ejemplo, imaginamos que tenemos el concepto ángel. Ángel es informático, pero luego podría ser, pues por ejemplo, Jesús, que ya lo conozco, es informático. Entonces nos iríamos montando como un grafo de datos. Vale, pues esa estructura de datos tiene un lenguaje de consulta que permite que si tú lo tienes todo en ese formato, pues puedas hacer consultas a lo bestia. Por ejemplo, que supongo que muchos utilizaréis redes sociales, hay una ontología que se llama FOAF, que se exporta a Facebook, no sé si Twitter, pero bueno, hay muchas redes sociales que la utilizan, de tal forma que yo podía consultar de quién eres amigo, si tuviera acceso a todos esos datos de quién eres amigo, de todo, combinando todas las redes sociales que utilicen ese vocabulario. Y bueno, aquí daba una serie de definiciones formales, pero como ya lo hemos estado comentando, lo que os decía de los datos enlazados. Y aquí podemos ver un ejemplo de, vale, estos son ontologías, ¿vale? Son ontologías que clasifican la información. Pues no sé si se ve bien, ¿no? Pero estos, en ciencias de la vida, fijaros todo lo que hay. ¿Vale? Todo esto son vocabularios que me permiten estandarizar mi información, poder compararme con otros centros de investigación, poder incorporar esos datos. Pero es que no solo tengo los vocabularios. Esto, ¿vale? Son todos los recursos de Open Data que hay relacionados también con tecnologías de la web semántica. Y aquí no se ven bien los colores, pero las ciencias de la vida, que es así el más rosita, ¿vale? Pues aquí tenéis, bueno, hay un montón y estamos hablando de conjuntos de datos muy grandes. Vale. Resumen, ¿vale? Para que no nos perdamos ahora cuando empiecen con los casos de uso. Bueno, los datos biomédicos, tenemos muchas fuentes de datos, mucha heterogeneidad. Resumen, tenemos que tener sistemas que se adapten al cambio, eso es súper importante. Pues si no, en 2 o 3 años nuestro modelo va a haber que desecharlo. Vamos a tener un montón de texto libre, ¿vale? Eso no solo pasa en Murcia. Y otra de las cosas que tenemos también, que es probablemente singular de este entorno, es que tenemos muchas medidas repetidas de forma muy aleatoria, ¿no? Pues no sabemos cuándo el paciente va a recaer, cuándo va a ir a urgencias, ¿vale? Los datos biomoleculares, que antes se me olvidó comentarlo, son datos muy, muy horizontales. O sea, son datos donde nosotros tenemos, imaginemos que hemos hecho un experimento con 300 muestras, que no es lo habitual, ¿vale? Pero de cada fila, imaginaros la base de datos, de cada fila tenemos 30.000 columnas, ¿vale? Eso no es normal en una base de datos de las que solemos utilizar. Y por eso, en todo este mundo de la bioinformática y tal, porque digamos que el machine learning de alguna manera sí que, aunque bueno, con estadística también se puede hacer, pero se adapta muy bien a ese tipo de conjuntos de datos. Por ejemplo, a nosotros nos suelen llegar 3 y 3, 3 enfermos y 3 sanos, ¿vale? Pero de esos 3 tengo, pues imaginaros, 30.000 por 3, 90.000, 180.000 datos. Y solo estoy trabajando con 3 muestras sanas y 3 pacientes. Vale, bueno, y lo que hemos comentado de
de la importancia que tiene también. O sea, nuestro modelo de análisis puede ser la hostia, pero si los datos no dan para más, no dan. ¿Vale? Por eso es muy importante tener esa parte muy clara. Y bueno, ya vamos a entrar en lo que son, bueno, experiencias que hemos tenido, que no sé cómo voy de tiempo, la verdad. No está el... Vale. Bueno, yo empecé a trabajar con inteligencia artificial, o sea, en hacer algo que fuera de uso en 2013. En Murcia hay una base de datos de cribado de cáncer colorectal. ¿Vale? No es gente que tiene cáncer, sino es gente a la que se criba porque tiene una serie de condiciones de riesgo, pues para prevenir que lo tengan, ¿vale? O para, si lo van a tener, pues cogerlo lo antes posible para que se cure y no tenga más problemas. Entonces, lo que nosotros hicimos con eso fue, desarrollamos una ontología que modelaba todo ese proceso y lo que hicimos fue darle la posibilidad, con ese modelo ontológico, lo que hicimos fue hacer una herramienta que permitía que la gente de epidemiología de la, en este caso no es Servicio Murciano de Salud, Consejería de Sanidad, pudiera crearse sus propios cuadros de mando para hacer un seguimiento de ese programa de cribado. Y luego hicimos en aquella época, bueno, yo no sabía ni que existía R, ¿vale? Pero era muy común utilizar Weka, que era, creo que lo hicieron los neozelandeses, ¿vale? Que era un programa Java, digamos, que tenía un montón de algoritmos de inteligencia artificial implementados, que te permitía, pues, muchos parámetros, transformar los datos, ¿vale? Digamos que era una cosa que en el mundo del software libre se utilizaba en aquella época mucho en el ámbito de la inteligencia artificial. ¿Vale? Porque nosotros dijimos, vale, aparte de que con este modelo ontológico yo te organizo tu información, te la he clasificado y te ayudo a que tú la explotes sin necesidad de tener que venir a mí, dijimos, oye, soy capaz de predecir si un paciente dentro... A mí me llega un paciente, ¿vale? Yo lo clasifico, ¿vale? Es una muestra de heces, ¿vale? Donde se ve si tiene sangre o no. Y luego se hace una colonoscopia, si da sangre positivo, ¿vale? Y se hace el estudio de anatomía patológica de lo que se encuentra ahí, ¿vale? Lo que nosotros nos planteamos es, con ese conocimiento, con esa información, nosotros seremos capaces de predecir antes de que una persona de bajo riesgo pase a riesgo intermedio o a riesgo alto, cuántos dentro de 2 años voy a tener. ¿Vale? Entonces, como llevaban utilizando esa base de datos muchísimo tiempo, teníamos miles y miles y miles de casos, aplicamos un naive Bayes utilizando Weka. Y bueno, los resultados fueron muy buenos, con una sensibilidad muy buena, una especificidad muy buena, que bueno, lo que se busca en todos sitios, pero sobre todo en el ámbito biomédico. Validamos eso con razonadores SOU, lo que os decía, que pueden generar conocimiento, creando las reglas de clasificación para validar que nuestro modelo era real. Bueno, también cogimos un conjunto de datos que ya sabíamos lo que le había pasado. Y esto lo publicamos en una revista de informática biomédica, ¿vale? En 2013, que fue, digamos, nuestra primera... básicamente sin tener ni idea. Además, a mí me ayudó un doctorando, que no sé si Pepe Palma ha venido por aquí a comentar, o sea, que me ayudaron de otros grupos de la facultad a hacer este análisis. En este caso, un chico que estaba haciendo la tesis con él en aquella época. En 2015, ¿vale? Yo en 2014 hice una estancia en Alemania, y ahí tenían un registro, ya sería un registro de cáncer, no un programa de cribado, sino un registro de cáncer en el que tenían de toda la región, digamos, como si fuera Alemania se divide parecido como nosotros en comunidades, y lo que tenían, pues, toda la base de datos allí, pues, del registro de cáncer de esa región, digamos. Y entonces lo que hicimos fue, yo les enseñé lo que había hecho con el programa de cribado, e hicimos lo mismo, pero también añadimos, todo esto utilizando ontologías.
también añadimos para que se pudiera tener una perspectiva en el tiempo, por lo que os decía del seguimiento del paciente, las medidas longitudinales, que permitiera de un vistazo ver pues, ese paciente cómo evolucionaba. Una vez que teníamos este perfil en el tiempo, lo que dijimos fue, vale, podemos hacer un modelo que nos ayude a predecir de alguna manera. Pues estos son pacientes ya con cáncer, ¿vale? Con cáncer diagnosticado. Pues cómo van a evolucionar, cómo, digamos que esto más que ayudar al paciente era un poco, sería más para predecir la carga que van a tener los servicios asistenciales. Y entonces, basándonos en ese modelo de conocimiento, aquí ya nos hicimos modernos y nos pasamos a R. Y utilizando árboles de decisión y razonamiento basado en casos, me ayudó la misma persona que me ayudó en 2013, ¿vale? También del grupo de Pepe. Y con un modelo y con eso fuimos capaces de hacer, o sea, que eso no se va a ver, ¿vale? Imaginad que yo tengo esa vista, que es una vista del paciente, ¿vale? Donde yo he normalizado por meses por lo que se le hace, la terapia, etcétera. Pues aquí arriba lo que yo puedo ver es, en un análisis basado en 60 pacientes, yo lo que digo es, filtro los pacientes, me creo una cohorte, ¿vale? Pues son pacientes que tienen cáncer colorectal, que son mujeres, que están entre 50 y 70 años y que se les ha aplicado quimioterapia. Pues yo ya no solo le doy a esos 60 utilizando lo que me devuelve el modelo, lo que hago es una representación del árbol, como cogiendo todo, viendo que lo normal es que al segundo mes, por ejemplo, pues que no se ve. Pero bueno, imaginemos que eso es que le aplica quimioterapia, ¿vale? De tal forma que eso me ayuda a saber, oye, pues voy a tener al año, con lo que tengo ahora voy a tener pues tantas quimios de cáncer de mama con el fármaco tal, tantas radios, no sé qué, ¿vale? Digamos, aprender de lo que ya tenemos pues para que nos ayude a gestionar lo que sería un sistema de ayuda a la toma de decisiones. Bueno, y también tuvimos la suerte de publicarle una revista con menor impacto, pero bueno, que también está bien. Vale, pasamos a 2017. Este es un piloto que aún no hemos publicado, en el cual lo que hicieron en la Risaca fue coger las historias clínicas de personas con cáncer de mama metastásico. Porque la hipótesis de ellos, hay dos fármacos, ¿vale?, que se utilizan en cáncer de mama metastásico, dos tipos de quimio. Hay una que vale, no me acuerdo de las cifras, pero voy a exagerarlo, ¿vale? Hay una que cuesta 1.000 euros por paciente y la otra cuesta 100.000, ¿vale? Entonces se hace un test genético y dependiendo de lo que te toque, pues vas al de 1.000 o al de 100.000. Eso no tiene nada, eso no quiere decir que, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el médico? Lo que dice el médico es que como ese fármaco se probó en un ensayo clínico con unos requisitos muy, por eso que os decía, los criterios de inclusión de los pacientes, la teoría que tiene el médico es que él, en su experiencia diaria del día a día, los resultados del ensayo no son los que está viendo en la realidad. Entonces lo que hemos planteado aquí es un estudio de Real World Data, ¿vale?, cogiendo en los datos de la historia clínica, que para eso utilizamos de nuevo una ontología. Yo, como vengo del mundo de la ontología, pues a ver, la utilizamos con sentido, o eso creemos, ¿vale? Y entonces, utilizando procesamiento de lenguaje natural, pues para identificar términos, frases, combinado, que funciona muy bien con redes neuronales. O sea, nosotros ya sabemos esos pacientes cómo han evolucionado, ¿vale? Tenemos texto así. Pues eso de alguna manera, yo es que las redes neuronales como, al final es una caja negra, así que, pero por lo que sea funciona muy bien. O sea, sin entender nada, sin decir nada, tú le dices, pues aquí tuvo una recidiva y aquí no, ¿vale? Y él vectoriza ese texto y haber ayudado también con procesamiento de lenguaje natural. Pero
lo clasifica bien, o sea, es una ayuda que te da que a nosotros nos ha permitido mejorar mucho el procesamiento del lenguaje natural. Lo que pasa es que tienes que saber textos que ya están clasificados. Y bueno, yo creo que porque el Google Translate ha dado un salto importante, y yo creo que bueno, ellos ya utilizarán redes con millones de nodos, pero que funciona bastante bien esa combinación. Y también Savannah, que dieron una charla en el hospital hace tiempo, aunque no lo dijeron así de claro, pero yo creo que están combinando también procesamiento de lenguaje natural con redes neuronales, que es una empresa de procesamiento de lenguaje natural, que es como una empresa privada, que vende mucho su software en el ámbito hospitalario, asistencial. Vale, o sea que no vamos muy desacertados. Y luego, súper importante, integrar eso con Oncofar, que es el programa que tiene el Servicio Murciano de la Salud para el fármaco, la dosis, el coste, porque lo que queremos medir aquí es coste-eficiencia. Vale, y bueno, esto lo vamos a presentar a mediados de marzo a un proyecto europeo. Ya lo presentamos el año pasado y no nos lo dieron. Nos quedamos en la segunda fase y este año esperamos, porque ya tenemos socios, no solo de Murcia, sino participa Alemania, Austria e Irlanda. Vale, están también interesados en un proceso muy parecido. Lo que pasa es que no solo vamos a tener cáncer de mama, sino vamos a tener mama, colon y pulmón. También por la prevalencia, son pulmón quizás menos, pero colon y mama son los más prevalentes. Vale, otro caso de uso, este es puramente investigación. Vale, aquí, aprovechando lo que habíamos aprendido en ese procesamiento de lenguaje natural de las historias clínicas, en un proyecto europeo, en una red europea, que bueno, lo que buscan es crear como una base de datos de evidencia científica sobre el uso de tejidos provenientes de tejidos perinatales, pues placenta, cordón umbilical, ese tipo de tejidos así. Entonces, el año pasado, hace 2 años, cuando yo estuve en Bélgica, pues ellos se sentaban allí 10 o 12, entraban ahí una base de datos que se llama PubMed con todas las publicaciones biosanitarias, buscaban por palabras clave y leían, ¿vale? Leían, y entonces decían, pues este no me interesa, me lo guardo en el Mendeley, que es un programa de citas. Claro, yo cuando vi aquello digo, coño, digo, ¿por qué no lo optimizamos? Porque resulta que PubMed, esta base de datos de artículos, para etiquetar los artículos utiliza una ontología. ¿Vale? Utiliza una ontología de términos que tiene los términos y cómo se relacionan entre ellos. Entonces lo teníamos a huevo. Como ellos llevaban ya tiempo trabajando, habían clasificado. Pues en el Mendeley que me pasaron habían unos 800 artículos que ya sabían que eran válidos. Entonces, ¿qué hicimos? Cogí todas las palabras clave con las que ellos buscaban. Hice un crawler sobre PubMed y me descargué todas esas publicaciones. Eso estoy hablando allí, en Bélgica. O sea, no me vine aquí a hacerlo. Pues bueno, ya había crawleado esa base de datos y ya tenía ese código, ya estaba. Y utilizando eso, y utilizando lo mismo que había utilizado en el ERA-PERMET, ¿vale? Fui capaz de recuperar automáticamente 2000 artículos que ya, digamos, estaban para que ellos lo revisaran ya más manual para meterlos o no. Ya no tenían que buscar en cientos de miles, porque bueno, yo que lo estaba viendo, era un trabajo auténticamente de chino. Y de esos 2000, esta semana pasada se presentaron los resultados y creo que eran 1797 habían entrado en la base de datos definitiva. Bueno, ahí utilicé también técnicas de positivo o negativo para saber si lo que estáis diciendo es bueno o malo. Y también utilicé indicadores de calidad, por ejemplo, si eran artículos que estaban muy citados, ¿vale? Porque todo eso ya lo tenía de otros programas que ya tenía. De tal forma que también me daba calidad, porque un artículo no es lo mismo una revista buena, que supuestamente la han revisado mucho, que está muy citada, que una que a lo mejor está citada una vez. ¿Vale? Y con eso también conseguimos limpiar mucha... Bueno, ellos están encantados con eso. Vale, en este no participé yo directamente, pero mi compañero Fernando, que está por ahí detrás, fue con una base de datos de
creo que eran 20 casos. 20 casos. O sea, muy poquita N, ¿no? Porque parece muchas veces que el Machine Learning tienes que tener millones y millones de datos, y no, ¿para qué? Vale, y entonces mi compañero Fernando lo que hizo fue, utilizando un paquete de R para hacer Random Forest, validó simplemente con variables analíticas y no sé si de citometría, cosas que hacen ahí en el laboratorio, validó resultados de otros papers, ¿vale? Que decían que eso podían ser como biomarcadores, como valores predictivos de la tolerancia o el rechazo al trasplante de hígado, ¿vale? Y lo han publicado muy bien en una revista muy buena. Vale. Si habéis visto, puse el año encima, que eso lo puse anoche, para que veáis que 2013, 2015, luego 2017, pero de repente todo se concentra entre 2018 y 2019. Sobre todo porque es que muchas veces te lleva a eso. El propio trabajo te lleva a eso, vas viendo lo que van haciendo los demás. Y es que es una cosa que ya está ahí. O sea, hay trabajo y a ver, yo creo que el analista de datos o como se quiera llamar, bueno, que me enrollo mucho. Vale, esto es una cohorte abierta, ¿vale? De pacientes con cáncer colorectal, en el cual tenemos muchísimas ómicas. ¿Vale? Tenemos metiloma, que es una cosa que te permite medir la metilación del DNA, pero que digamos que son como factores epigenéticos, factores ambientales que hacen que tu DNA, digamos, esté mejor o peor. Tenemos una cosa súper interesante que no he comentado antes, que es el microbioma, porque al final nosotros tenemos muchísimas bacterias, muchísimas cosas que interactúan y normalmente para hacer algo bueno, y que también se ha visto que pueden ser marcadores de enfermedades, aunque no sea DNA humano. Y bueno, pues con esta base de datos básicamente lo que utilizamos son técnicas de bioinformática, fundamentalmente bioestadísticas. ¿Vale? En principio, con lo que tenemos en la web y que publicamos, no hay nada de Machine Learning. Pero hace poco hicimos una review. Bueno, esto lo publicamos, esto no es la review, esto es lo que es la publicación del portal, ¿vale? Pero hicimos una review en la cual lo que quería saber el investigador era, ahí cuando tú tienes que Dios quiera que no lo tengamos ninguno, un tumor en el colon, y puede ser un tumor convencional, ¿vale? Un carcinoma convencional, o puede ser cerrado. Cuando es cerrado, digamos que tiene peor pronóstico, ¿vale? Aunque histológicamente sea un carcinoma, digamos que está más jodido, para entendernos todos. Entonces, lo que él quería era ver qué diferencias había entre cerrado y convencional, ¿vale? Para poder, como era una review, era pues un poco validar lo que ya se había publicado, lo que él mismo había publicado, etcétera. Entonces, normalmente cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver qué se está expresando en nuestro tejido, qué proteínas se están expresando, ¿vale? Nosotros hacemos un experimento que coge los 30.000 genes humanos que se conocen a día de hoy, se secuencian, se ven y se hace un conteo. Entonces tú ves, pues, aquí, como tengo mucho más RNA, pues que se está expresando más. Se hace un test estadístico y se valida. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando tú contrastas eso, esos 30.000 genes se te reducen, pero no se te reducen a 2 o 3, sino que hay 4.000 que se están expresando diferencialmente. ¿Me seguís? Vale, lo que se suele hacer en el campo de la bioinformática es, vale, pues qué función hacen esos genes. Y entonces se hace otra técnica bioestadística que consiste en un enriquecimiento funcional de esos 4.000 genes. Si yo en ese enriquecimiento funcional veo que en una ruta metabólica, que es la ruta metabólica relacionada con que las células se dividan, ¿vale? Que entenderemos que el cáncer puede estar implicado ahí, y hay muchos genes que están sobreexpresados, pues me voy por esos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros aquí?
Lo que hicimos nosotros aquí es, vale, ¿y por qué no cogemos esos 4.000 genes y utilizando Machine Learning hacemos un algoritmo de clasificación con las dos condiciones que ha establecido el investigador, que es convencional, carcinoma convencional y carcinoma cerrado, para ver, primero para ver qué genes me separan mejor mi muestra? Porque vosotros pensáis que cuando yo hago un test estadístico, yo al final pues cogeré a lo mejor pues la media de la expresión de un conjunto contra otro, ¿vale? Pero yo aquí cogía todos los valores de expresión de todas las muestras y lo hacía. Y utilizando el paquete de CareDR, utilizando árboles de decisiones, creo que era la función Redist, nos salieron 37 genes que nos separaban perfectamente las muestras, ¿vale? Le aplicamos el modelo, lo validamos, funcionaba muy bien, bueno, probé varios modelos, luego utilicé para ver cuál era mejor, bueno, lo típico que se hace. Y de los 37 genes que nos quedamos, 28 estaban en la review, ¿vale? O sea, separaba muy bien y eso lo publicaremos en breve porque ya está enviado y en principio está aceptado, ¿vale? Y ahora vamos a ir un poco más a lo que sería imagen, a procesamiento de imagen biomédica, ¿vale? Esto es una imagen de un hígado, ¿vale? Que se ha teñido, lo que vemos amarillo son como vacuolas de grasa, ¿vale? Cuando tú vas a hacer un injerto de un hígado, cuando vas a hacer un trasplante, es muy importante ver que el hígado que va a trasplantar pues no tiene un determinado nivel de grasa, ¿vale? Entonces lo que se hace en la risaca es, se tiñen estas vacuolas y pues hay 6 o 7 patólogos que cogen cortes aleatorios del tejido, miran y dicen, pues vale o no vale, o se desecha. Entonces, claro, lo que dicen los patólogos es, no puedo verlo todo en conjunto, cómo lo mido, porque al final se está haciendo muy a ojo, es muy subjetivo. Entonces, bueno, mi compañero Fernando, que está ahí detrás, que hizo su tesis en visión por computador, lo que hace es, utilizando Machine Learning, utiliza una máquina de soporte vectores, KNN, ¿vale? Él marca que son vacuolas de grasa y que no, con una sola imagen, ¿eh? No necesitamos 200.000, pues realmente todas van a tener esta misma apariencia. Y con eso su modelo aprende que es una vacuola y que no, ¿vale? De tal forma que, bueno, de un cachito de imagen tendríamos algo así. ¿Qué es lo que está pasando? Que si nos damos cuenta que está viendo las vacuolas que hay, claro, nosotros visualmente sabemos que esto es una, que esto probablemente sea otra, esto sea otra, pero él lo ve como en conjunto. Entonces, bueno, aplicando ya técnicas de visión por computador, lo que ha hecho mi compañero Fernando es conseguir una imagen como esta, ¿vale? En la cual se separan, es más, si viéramos este trozo de la original, están muy bien separadas, esto se puede medir, y lo más importante, que no cojo del corte un muestreo, sino que puedo dar de todo el corte de forma automática, que el ordenador me diga, a ver, que no es para sustituir al patólogo, pero te está dando una idea, eso no le va a quitar que ellos tengan que mirar, pero te va a dar una idea global, porque si tú estás viendo que hay mucha vacuola grasa y el PAMA te dice que no, pues a lo mejor hace otro muestreo, o a la inversa, ¿vale? Y esto nos han dado financiación de la Fundación Seneca para ponerlo en marcha en un proyecto de prueba concepto, y se desarrolló en Python, ¿vale? Vale, bueno, para que veáis que también metemos la pata. Aquí teníamos esto sería un caso de fracaso, en el cual teníamos medidas de la carga viral de pacientes con VIH. Vale, aquí probamos tanto modelos bioestadísticos como Machine Learning para ver la supervivencia libre de enfermedad de esos pacientes. Y aquí, pues, todo lo que hemos probado, yo os puedo asegurar que hemos probado muchísimas cosas,
y no había forma de encontrar un modelo que me ayude a predecir, a partir de las cargas virales y una serie de covariables adicionales, que los pacientes van a recaer o van a tener una carga viral excesiva o van a desarrollar SIDA. Vale, y luego, como trabajo futuro, estamos también trabajando en este proyecto, que yo ahora me vuelvo a ir de estancia para sentar las bases, también con colaboradores de Alemania, en el cual va a ser un recurso web donde los investigadores pueden subir, ¿vale? Estos son como experimentos ómicos, ¿vale? Esa información, de nuevo, utilizando ontología, web semántica, etcétera, la vamos a enriquecer con la base de datos americana de cáncer, ¿vale? Para tener más datos que nos ayuden. Y utilizando KNN, lo que vamos a hacer va a ser cómo clusterizar en base a esos perfiles ómicos enriquecidos, pues caracterizar las muestras. Y entonces imaginemos, voy a poner un ejemplo, imaginemos que aquí hay un cerrado y un convencional, ¿vale? Que me lo ha separado de forma distinta en diferentes clústeres. Pues yo ya podría ir y ver específicamente pues por qué hay esa diferencia, pues en el RNA, porque tiene mutaciones en el genoma, factores epigenéticos, lo que sea, ¿vale? Que es un proyecto muy ambicioso y que también estamos en vías de pedir financiación europea. Y ya, para terminar, ya no cuento más rollo. Bueno, esto ya son opiniones muy personales, ¿vale? La inteligencia artificial ha venido para quedarse. O sea, eso es así, yo no creo que sea una moda, que ahora esto y mañana lo otro, sino que es algo que va a venir para quedarse. Hay gente, sobre todo en determinados servicios del hospital, que lo ve como una amenaza porque dicen, coño, esto va a corregir mi trabajo. Yo, sin embargo, lo veo más como algo que te va a ayudar, que va a hacer que te equivoques menos, porque a ver, estamos trabajando con humanos, ¿no? Algo de validación habrá que tener. Y aparte, a lo mejor hay tareas que son muy repetitivas, muy tediosas, que te pueden solucionar y tú dedicarte a mirar más en profundidad una parte. También hay gente, sobre todo en el mundo de la informática, que nos gusta poco la estadística, normalmente, que ya con esto yo no necesito saber estadística. A ver, una de las cosas que hay que hacer no es desarrollar un modelo, sino es probar varios y validarlos. Y para ver que nada más que para eso, para ver qué modelo funciona mejor, ya vamos a necesitar la estadística. Para ver que no es fruto del azar o lo que sea. Aparte de que, a ver, hay muchos casos que es como una segunda técnica. A ver, normalmente cuando un modelo de Machine Learning va bien, la estadística también suele ir bien. Sí que es verdad que la estadística, pues bueno, pues necesita tener más muestras, dependiendo también de lo que vayas buscando. Pero vamos, que no la reemplaza. Lo que también os he comentado, que necesitamos datos que por muchos modelos y tengamos ahí el servidor, que la nube de Amazon entera para nosotros para calcular, si los datos que tenemos son una mierda, no vamos a generar mierda, ¿vale? Independientemente de lo que tengamos. Y bueno, también, que era lo que os comentaba de los años, pues eso, que va a más. O sea, nosotros, la gente nos lo pide más, vemos más situaciones donde se puede aplicar y yo creo que que es un campo de trabajo chulo, interesante y que puede dar menos dolores de cabeza, por ejemplo, que los sistemas. Y pues, un poquito más. Uy, qué mal se ve eso. ¿Preguntas? ¿Todo claro? Vale, ya que usé ontología, que eso al final es una forma de modelar la información. Entiendo que usé mira esto, que tú lo preguntes, te vas a sacar del árbol y las relaciones, ¿no? A ver, nosotros, que no tengo un ejemplo aquí, o sea, nosotros, imagínate, modelamos la ontología, ¿vale? Lo primero,
Yo no soy un experto en hacer ontología, ¿vale? Yo, digamos que la uso. Pero alguna vez he hecho alguna. Bueno, más de una vez. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo que veo cuáles son los conceptos de mi dominio. ¿Vale? Pues yo qué sé. Paciente, visita, muestra del paciente, resultados del dato ómico del paciente, cuestionarios con variables del paciente, ¿vale? Y luego tú ya vas definiendo reglas. Por ejemplo, si hay una regla en el hospital que te dice que un cáncer, que un tumor de menos de 2 centímetros, que no invade otro tejido es un T1, ¿vale? Pues eso en OUL se puede definir, ¿vale? Entonces tú te puedes definir cuanto más explícito es el conocimiento, ¿vale? Luego el razonador te va a generar más conocimiento. A ver, un ejemplo tonto. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una serie de pacientes que tengo clasificados como de bajo riesgo, ¿vale? Tengo otros como riesgo alto y tengo otros sin clasificar, que eso pasa mucho en el hospital, ¿vale? Cuando tú eso lo cargas en la ontología, si tú tienes bien clasificadas las reglas, ¿vale? La ontología automáticamente te va a clasificar correctamente a esos pacientes, ¿vale? Digamos que es inteligente, es como una base de datos más inteligente de lo que normalmente utilizamos cuando utilizamos SQL. ¿Vale? Aplicar, por ejemplo, la propiedad de transitividad, cuando tienes relaciones jerárquicas. A ver, es potente. O sea, te ayuda mucho a trabajar con datos y luego, a ver, en Big Data lo que os ponía antes, o sea, es que, o sea, no necesitamos que una empresa genere un montón de logs o que... Hoy no, al hospital es que ya hay un montón de datos abiertos que están en ese formato y con eso se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Vale? Sistemas de preguntas-respuestas. A ver, en mi grupo hemos hecho muchísimas cosas con eso. Además, me centré en la parte un poco más y tampoco he vendido cosas que ha hecho mi grupo, sino más lo que hacemos nosotros en el hospital. Pero desde el sector de las finanzas hasta ahora creo que mi compañero Fran ha publicado algo en agricultura. Vale, que es bastante transversal. Más dudas. Una pregunta con respecto a las ontologías. A entender bien que son como etiquetas o como forma de llamarle a conceptos. Por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de cáncer de mama o algo así, se trata de poner propiedades o tanto al enfermo como al tumor, como al fármaco, al hospital. Sí, a ver. ¿Qué valores tienen? ¿Son variables? No, son como lo que te modela esas variables. O sea, tú en SQL eres informático o de... Vale, tú imagínate que tienes una tabla que es paciente. Vale, pues en una ontología tú tienes el concepto paciente que probablemente herede del concepto ser humano, que probablemente herede del concepto mamífero. Vale, va generándote como una taxonomía. Luego, tú, por ejemplo, si en humano le has definido la propiedad sexo o fecha de nacimiento, pues por transitividad tu paciente ya va a tener sexo, fecha de nacimiento, pero a lo mejor en paciente pues ya tienes otras cosas. ¿Vale? A ver, realmente paciente no sería un concepto que herede, sino que sería una situación que se te da, porque tú puedes ser en un momento paciente, en un momento sano. Pero la gracia es que tú luego puedes definir relaciones entre los conceptos. O sea, no solo jerárquicas, sino, pues yo qué sé, el señor tiene hijos, posee casa. O, entonces tú puedes, por ejemplo, definir, imagínate que tú en SQL tienes una base de datos donde tienes personas, centros, tienes empresas, tienes proveedores, tienes clientes, ¿vale? Si tú tienes una propiedad que es, se llaman, ¿vale? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los nombro? ¿Vale? Tú con este tipo de tecnología tú podías decir, tengo algo en mi base de datos que se llame X. En cambio en SQL pues tendrías que hacer un SQL diciendo, pues esta tabla, esta tabla, esta tabla. De tal forma que hay programitas que se llaman agentes. A ver, los programitas no van a saber si eso es un humano o no, pero sí que te van a saber que hay una relación entre eso.
y te van a ver que tú tienes 7 relaciones y que aquí no la tienes, que probablemente tenga un valor erróneo, que está mal clasificado. No sé si... Vale, ¿qué podríamos entrar? Sería como si tú en tu base de datos normal SQL no tuvieras las tablas de relación o las claves ajenas. Lo defines por una, como si fuera una regla. A ver, realmente en OUL todos son es como si... A ver, que no hay un equivalente a una base de datos, pero es como si todos fueran relaciones ajenas, porque un concepto se relaciona con otro, y con otro, y con otro. Realmente es como si fuera una base de datos de grafo. Explícitamente no tienes la relación de un registro con otro, de un valor con otro. No, tú relacionas los conceptos entre sí. Luego los datos van aparte. Es más, en Estados Unidos, en la clínica Mayo, por ejemplo, que explotan todos sus sistemas, los vuelcan a RDF por la noche y sobre eso hacen explotación de los datos, ¿vale? Como si fuera Business Intelligence con eso. Ellos allí, los datos están en SQL. Lo que hacen es transformar las reglas lógicas en el SQL para extraer la información. O sea que al final, el Business Intelligence, tú procesas los datos y al final generas esas tablas, esas relaciones. Esto te lo hace automáticamente. A ver, te define relaciones automáticamente si has definido reglas que te permitan definir eso. O sea, algo tiene que tener en lo que basarse el razonador. O sea, entiendo que en Business Intelligence tú coges y tu informe te dice si este cliente tiene más de el porcentaje este es mayor, es un cliente bueno. O sea, tú en la ontología tú le dirías si el cliente tiene un porcentaje mayor de X, es bueno. Claro, pero sí. Pasándole los datos del cliente, haría ese, o sea, te lo inferiría automáticamente, no tendrías que estar calculando. Claro, te lo clasificaría como cliente bueno. No tendrías que decir los clientes que tienen un saldo positivo de 100.000 euros son buenos, sino que él, incluso los razonadores te crean conceptos nuevos en la ontología que tú no tienes, que suelen ser combinaciones de los conceptos que tienes. De tal forma que tú, una vez que tienes la ontología razonada, una consulta que era así, donde estás metiendo un montón de reglas, se te queda en dime cuáles son clientes buenos. Y ya los tienes. ¿Vale? A ver, cuando tenemos muy poquitos datos, pues tampoco, porque coño lo ves. Pero cuando tienes muchísimo, estás recuperando de texto libre y tal, te ayuda mucho. ¿Vale? Que, a ver, los razonadores yo nunca he programado ninguno, pero se basan en lógica difusa, ¿vale? Son programas complejillos. Sí, sí, a ver. Bueno, FOAF es súper sencilla, a ver. Bueno, aquí no tengo internet. A ver, FOAF lo que te define es friend of a friend, ¿vale? Las siglas de amigo de un amigo. Y básicamente lo que te hace es definirte una persona como con la etiqueta amigo y la relaciona, ¿vale? Es la ontología más simple que hay. ¿Vale? Tiene la relación, tiene el concepto amigo y la relación entre ellos. Pero, por ejemplo, a ver, nosotros aquí en Europa, porque no somos así, pero los americanos explotan todo eso y a lo mejor se van a Twitter y empiezan a recuperar la información y se lo venden a empresas porque hay una información comercial ahí de que si te gusta más la Coca-Cola. Bueno, aunque en el caso de FOAF tú ya lo tienes. Es más, porque no tenemos internet, pero utilizando FOAF y ese tipo, creo que hay una página web, no sé si seguirá estando viva, que es con quien ha trabajado Kevin Bacon, ¿vale? Porque Kevin Bacon decía que él era el actor, hizo soltó ahí una patochada ahí diciendo que era el que más había colaborado con muchísimos actores y tal. Entonces, pues, algún desocupado dijo, pues ahora vas a ver. Y hay una web que utilizando FOA, ¿vale? Y tú vas dándole el enlace y te vas abriendo el árbol para ver con toda la gente con la que Kevin Bacon ha colaborado en sus películas. Porque el IMDB, ¿vale? También tiene una parte también exporta los datos en RDF. Creo que tiran de IMDB. ¿Vale? Sí.
Sí, a ver, nosotros utilizamos, no sé si lo conocen, Gacetier. Vale, entonces nosotros con la ontología, bueno, generamos, creo que esto, a ver, que esto lo hice en colaboración con los de la universidad, pero creo que con Lucen generamos índices con las raíces de las palabras, tenemos también un montón de sinónimos. Pues claro, se utiliza el verbo, sobre todo en español, que tenemos tanta heterogeneidad de verbo, y en inglés suele funcionar mejor. Y con eso digamos que extraemos los términos. Como esos términos en nuestra ontología tienen relaciones, pues ya intentamos entender lo que hay ahí. Porque tú piensas que para el cáncer de mama necesito extraer del lenguaje, que eso no lo he dicho, extraigo diagnóstico y evolución. Claro, ¿qué problema hemos tenido? El problema que hemos tenido es que no es lo mismo que evoluciona súper bien que te ponga evoluciona fatal. ¿Vale? Entonces también hay técnicas dentro del procesamiento natural para frases positivas, frases negativas, ¿vale? Y... ¿Perdón? Sí, lo que pasa es que no sé exactamente la tecnología que usamos, pero vamos, si me escribes te digo la que es. Porque hay varias cosas, sobre todo en el ámbito de las redes sociales y tal, para saber si la frase que están diciendo es positiva o negativa. Pero no estoy seguro de la tecnología concreta que utilizamos para eso. Pero más que análisis de sentimientos es si es un negativo, positivo, ¿vale? Es ese tipo, o sea, te clasifican en las cuatro posibilidades que hay de combinación entre dos términos relacionados. Una pregunta un poco así. Has comentado en los ensayos clínicos que básicamente los médicos lo que hacen es clasificar ponderadamente al paciente en base a unos biomarcadores o en base a unos marcadores. Tú has dicho que no, en principio, que no estabas muy de acuerdo por el tema de que utilizan esa horquilla, que si se queda algún paciente, por ejemplo, si la horquilla es del 1 al 4 y se queda en el 3,90, el paciente se podría decir que está sesgado, entre comillas, por así decirlo. Bajo tu experiencia, ¿crees que se podría utilizar otra métrica, como por ejemplo desviaciones típicas en sustitución al tema de la horquilla? Es algo A ver, bueno, eso no era en el ámbito de los ensayos clínicos, era lo de medicina basada en la evidencia. O sea, los ensayos clínicos tienen unos criterios de inclusión que no marca el médico, los marca el laboratorio, Bayer, Pfizer, la empresa comercial que sea, porque ellos tienen intereses ahí. A ver, la tendencia que hay o lo que los gurús dicen, pues yo no soy gurú de nada. Vale, lo que dicen es que porque siempre se ha utilizado más modelos de estadística frecuentistas. Lo que dicen es de utilizar más modelos bayesianos, que uno de los colaboradores del curso está formándose y ya casi es un experto en eso. ¿Vale? Donde no te dicen, no te dan la significancia estadística, sino lo que te dan es una probabilidad. Y la idea es, oye, mira, paciente tal, si aplicamos esto tienes un 75%, irme a lo más radical de sobrevivir, pero vas a tener vas a tener estas probabilidades. Y digamos que de alguna manera empoderar también al paciente en esa toma de decisiones, porque no sé si lo he contado, pero hace poco nos reunimos con un investigador, ¿vale? En el cual la evidencia, había unos casos de cáncer de vejiga, ¿vale? Que es un cáncer que una vez que ha invadido, hoy en día prácticamente se considera incurable, ¿vale? Que decían que, bueno, pues que a partir de que ha invadido, a este le quitamos la vejiga, ¿vale? Fuera, vejiga fuera. ¿Vale? Pero luego estaban viendo que eran pacientes que sobrevivían 20 años, coño, están haciéndole 20 años sin vejiga con todo lo que lleva eso. A lo mejor. Y digamos que muchas veces el hecho de, a ver, hay que basarse en la medicina basada en la evidencia. Y yo soy partidario de eso. De todas formas, seguro que si hay algún clínico me dirá que claro. Pero sí que es verdad que tal y como está hecho hoy, muchas veces con artículos de hace 15 años, porque no se ha refrescado eso,
pues a lo mejor si nos fuéramos adaptando a trabajar más con el dato crudo, no tanto con scores, ¿sabes lo que te quiero decir? Iba más por ahí, la reflexión iba más por ahí. ¿Alguna duda más? Y un poco por saber, para introducirse en este tipo de mundo, qué cosas se puede hacer. Sé que hay bastantes abiertas y tal, pero un poco para manejarse en este mundo, para entrar, moverse. Pero quieres entrar a nivel empresa, a nivel... Un poco a nivel de empresa, saber cómo se podría penetrar en este mundo que no fuera dentro de un departamento de investigación, en esa parte. A ver, yo en eso estoy un poco pez. Pero, por ejemplo, a ver, en mi departamento había un chico que trabajando en este tipo de cosas, ¿vale? Ahora trabaja en la empresa que ha hecho, cuando vamos al tranvía que te dice cuándo va a llegar el siguiente y qué ticas, con esa misma empresa ha hecho un sistema de organización de quirófanos que está vendiendo en el Valdebrón en Barcelona. ¿Vale? Y se fue ahí y ha saltado ahí. A ver, yo creo que si tu currículum va por ahí, yo creo que es una cosa que cada vez más se va a demandar. Y ya no solo, porque a ver, yo lo he visto desde desde el punto de vista, digamos, más social de la medicina, que es el paciente, pero la gestión, o sea, bueno, yo creo que el dinero que se puede ahorrar, las cosas que se pueden optimizar, si tú explotas lo que tienes, de lo que has aprendido, pues, por ejemplo, el Centro Regional de Modonación, que participa en el máster de bioinformática, en un TFM, un chaval hizo un modelo de... Era algo de predicción de cómo iban a estar las reservas de plasma y tal, y lo utilizan. Y viene de un TFM, y lo tienen ahí como un referente, como les cuadra. Vale, hay mucho nicho y hay mucha... O sea, yo creo que tener un currículum orientado vamos, ya, o sea, trabajo... A ver, ahora mismo tal vez no se vea, y tal vez aquí en Murcia pues se vea aún menos, pero yo creo que trabajo, que es uno de los trabajos del futuro, vamos, pero del futuro a corto plazo. Más cosas. Estamos ya fuera de tiempo, supongo. Ángel, muchísimas gracias por venir hoy.